Nuevamente nos encontramos un día más para poder compartir la palabra de Dios en estas hermosas matinales, en la cual nosotros vamos conociendo más acerca de la obra de nuestro Dios en el santuario celestial, lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo hoy, allí, y cómo nosotros podemos aprovechar esto que Él está haciendo allí por nosotros. Hoy también, que es 20 de julio, lleva por título Cristo ante el anciano de días. Y antes de poder leer el libro de Daniel, el capítulo 7, vamos a orar para que Dios nos dirija en estos momentos de estudio de su palabra. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor, para con nosotros. Hoy, Señor, venimos ante ti, deseosos siempre de comprender y entender tu palabra, Señor, y también así recibir, Señor, de ti el poder para vencer, Señor, ese poder por el cual nuestro Señor Jesucristo, Señor, está ministrando también allí por nosotros, Señor, para poder vencer al mal, para poder tener nuestros ojos puestos, Señor, en tu Santo Hijo, que ministra hoy por nosotros, Señor, ante ti. Ayúdanos a poder comprender, Señor, su labor y todo lo que Él hace por amor a nosotros. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, en estos días también estamos un poco deficientes en la salud de la garganta. Nos ha pasado un frío y bueno, hemos quedado así. Muchas veces saliendo a visitar o andando en diferentes lugares, el viento de noche nos está dando y nos ha dejado de esta manera. Pero eso no nos va a detener en estas ganas de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hoy, el libro de Daniel, el capítulo 7, el versículo 13, nos dice lo siguiente. Miraba yo en la visión de la noche, y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él. Esta escena que está siendo presentada aquí en el libro de Daniel, también la puedo encontrar ¿dónde? En el libro de Apocalipsis, capítulos 4 y capítulo 5. En el capítulo 4 nos describe el trono de Dios y todo lo que allí se encuentra. En el capítulo 5 nos muestra cómo aparece un hombre allí como un cordero, dice, inmolado. Y a este se le da un rollo. Y aquí, ¿qué sucede también? Se lleva a este, dice, como hijo de hombre. Hijo de hombre es una expresión que Cristo usó mucho en los evangelios para representarse a sí mismo como el hijo representativo de toda la humanidad. Y ese anciano de días o ese anciano de edad que nos muestra allí es ¿quién? El Padre Celestial. Nos muestra este momento de ese encuentro con Él, ¿sí? Los siguientes versículos de allí hablan también de algo que nosotros también hablaremos en temas más adelante. Pero primeramente queremos centrarnos aquí, en esta escena, lo que está sucediendo aquí, en este momento, ¿sí? Dice aquí la matinal lo siguiente. Al ascender al cielo, y eso lo vemos donde el libro de Hechos, el capítulo 1, nos muestra la ascensión de Cristo al cielo. Apocalipsis, el libro de Hebreos también nos habla acerca de eso. Apocalipsis nos muestra la llegada al cielo. Y es aquí lo que vamos a ver en esa siguiente parte. Jesús dice, ha entrado por nosotros. ¿Dónde? Al cielo, a la presencia de Dios, al santuario celestial, constituido sumo sacerdote para siempre. Porque a Él, ¿qué pasa? Si usted va al capítulo 5 de Apocalipsis, se le entrega el rollo, Él empieza a abrir el rollo y todos se postran ante Él en adoración, porque claramente es Dios. Se postran ante Él y ¿qué? Y todos le rinden adoración, como hemos dicho, a Él. ¿Por qué? Porque ahora Él ha sido puesto como ¿qué? Como el sumo sacerdote para siempre, allí para ministrar por nosotros. Ese término para siempre no siempre quiere decir algo que dure por siempre, sino que esta administración tiene su tiempo. Y eso también, nosotros al estudiar la profecía vamos a comprender cómo es esto. ¿Cómo es esto? Este ministerio
siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario, en el cielo. 18 siglos, 1800 años. 1800 años. En sí, 1810 años se efectuó. Desde que Cristo entró en la presencia del Padre hasta que Él pasó del lugar santo al santísimo del santuario celestial, pasaron 1810 años. Como les digo, en las siguientes matinales vamos a ir viendo, y también en esta vamos a ir viendo cómo se desglosa todo esto, para poder entender bien cómo es esto de los años, ¿sí? Porque son años proféticos. La sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, aseguró su perdón y aceptación cerca del Padre. O sea, la sangre de Cristo, los méritos de Cristo, la expiación que Él ha ganado por nosotros, nos dan, ¿qué? Nos ha hecho aceptos y también merecedores del perdón del Padre. Pero, no obstante, sus pecados permanecieron aún inscritos en los libros de registro. Porque miren, si nosotros vemos aquí, en esta visión también que tiene Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 10, nos menciona que hay un juez que se sienta y los libros fueron abiertos. Hay libros en el cielo donde se registra todo lo que sucede aquí en la tierra. Los pecados cometidos, los pecados arrepentidos, la vida de toda persona, ¿sí? O sea, hay registros allí de todo lo que cada ser humano hace y no hace acá en la tierra mientras vive. Hay registros. Entonces, cuando alguien se arrepiente y clama por el perdón en los méritos de la sangre de Cristo, entonces es perdonado, pero su pecado también aún está allí registrado. Ya ha sido perdonado, pero por la sangre de Cristo, y ya han sido puestos sobre Cristo y queda allí, perdonado, pero está allí registrado aún, solo que Él ya está perdonado. Ahora entonces, así como en el servicio simbólico de acá de la tierra, había una obra de expiación al fin del año, que si nosotros vamos al libro de Levíticos, el capítulo 16, vamos a entender mejor esto. Si ustedes van allí a estudiar capítulo 16, capítulo 23, más precisamente, van a poder entender mejor esto. Y más con comentarios también que ustedes puedan encontrar acerca de esto, ustedes van a poder entender mucho mejor todo esto. Ahora, aquí lo estamos explicando a grandes rasgos. Así también, antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, porque aún no se ha completado eso. Hoy en día hay muchos que enseñan, ¿no?, que en la cruz se completó todo. No. En la cruz se dio comienzo a esta administración. O sea, en sí, es allí donde empieza a comenzar todo esto. Porque ahí está haciéndose el sacrificio. Ahí se comienza con esta parte. En la cruz. Cuando Cristo asciende al cielo y es nombrado sumo sacerdote, continúa esta obra. Mientras ministra 1810 años allí, en el lugar santo del santuario celestial, continúa la obra. Y después, posterior a esto, hay una obra que se continúa todavía, que no tiene tiempo, o sea, fijo, marcado así como lo anterior. Esta obra aún no ha sido completada. Pero ¿cuándo comenzó? Eso vamos a ver ahora. Entonces, así como en el simbólico acá en la tierra, en el santuario terrenal, se hacía una obra de expiación para quitar los pecados del santuario, también tiene que hacerse una obra en el santuario celestial, para que todos esos pecados que han sido confesados allí, que aún están allí, por la sangre de Cristo, que han sido puestos sobre Cristo, el Cordero, entonces esos tienen que ser quitados y ser puestos ¿dónde? ¿A quién lo debe realmente llevar y ser condenado por todo esto? Entonces, este servicio empezó ¿cuándo? ¿O cuándo terminó en sí este servicio del lugar santo? Terminó cuando terminaron los 2300 días mencionados en Daniel 8:14. Allí termina esa labor en el lugar santo y comienza otra. Daniel 8:14, ustedes van allí, dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado.
O sea, después de que pasa ese tiempo, el santuario tiene que ser purificado. Tiene que ser purificado. Así como lo había anunciado Daniel, el profeta, nuestro sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo al terminar los 2300 años para cumplir la última parte de su solemne obra. ¿Cuál? La purificación del santuario. Y esta obra de purificación del santuario, si nosotros vamos, como le mencioné en los capítulos de Levítico, vamos a entender bien cómo se hace esta obra allí, cómo se tiene que realizar. Cuando aquí muestra que Cristo viene ante el Padre y es presentado como nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo para la purificación del santuario celestial, de la que se habla en Daniel 8:14, esta venida del Hijo del Hombre, a donde el anciano de días es tal como es presentada en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha también por el profeta Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento, representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, según el capítulo 25 del libro de Mateo. O sea, en otras palabras, no está hablando aquí de la venida de Cristo. Hace mucho tiempo hubo un predicador llamado Guillermo Miller, quien también llegó, o sea, a contabilizar bien esto y llegó al punto. Con la ayuda de otro también llegó al punto de que el 22 de octubre del año 1844 terminaría ¿qué? Terminaría esa profecía de los 2300 años. Pero él pensó que así como había aquí un santuario en la tierra, él pensaba que Cristo vendría y ¿qué? Y entraría en ese santuario terrenal acá en la tierra y purificaría la tierra. Pero no era así la situación. O sea, ellos pensaban que Cristo vendría allí, que allí sería la segunda venida. Pero no era esa la situación. El evento allí era este, que Cristo pasaría del lugar santo al lugar santísimo. Para comenzar, claramente sí, la obra de purificación del santuario, pero ¿de cuál? No de acá de la tierra, sino del celestial. Y la parábola de las bodas del Cordero, donde están las 10 vírgenes, hablan acerca de eso. Cuando se anuncia, el pregonero anuncia, ¿verdad? Y hay un clamor de medianoche, que se lo conoce así, está anunciando ¿qué? Que está por comenzar la última obra en el santuario celestial. El Cordero entra, las 10 vírgenes sensatas que oyen este mensaje entran y las otras quedan afuera porque no han comprendido el mensaje, pero estas entran allí con él. Pero si ustedes ven allí, la boda aún no se ha efectuado. El Señor aún allí no se ha casado. Igualmente como la parábola de las bodas de Mateo capítulo 22 también nos muestra que se invita a todos. Todos entran a la boda y a todos se les entregó una vestimenta. Pero hay uno, dice, que es encontrado por el rey, que el rey en este caso es ¿quién? El Padre. Y también allí está el Hijo. Este uno es encontrado que no está con esa vestimenta. Ese es el juicio investigador. Esa es una obra de investigación para ver quiénes realmente tienen que estar allí y quiénes tienen que participar de la boda. Porque también hasta allí aún no se ha efectuado la boda. Aún no se ha efectuado la boda. Si bien están preparados todos los platos, pero no se ha efectuado la boda. Si somos claros y muy congruentes con lo que estamos estudiando, la boda se efectúa ¿cuándo? En el cielo. No sabemos aún en qué momento, pero podemos saber que es cuando termina el tiempo de gracia. De allí Cristo viene a recoger a su pueblo. ¿Para qué? Para que con él celebren las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque allí es la culminación de todo. Entonces, miren, como hemos dicho, aquí he tocado estos grandes rasgos, pero hay muchas cosas allí que yo quiero que esto les sirva de motivación a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes vayan a la Biblia y busquen y estudien de aquí para allá y vean toda esta obra tan maravillosa que se efectúa en el santuario celestial, en el santuario terrenal acá en la tierra, cómo eso se lleva en el santuario celestial hoy en día y cómo eso irá sucediendo y cómo las profecías, hermanos, las profecías apuntan hacia esos eventos, hacia lo que está pasando allí.
apuntan hacia ese punto. Y por eso el llamado es urgente para la tierra. ¿Para qué? Para que todo ser humano proceda al arrepentimiento, para que todo aquel que está a nuestro lado entre también en comunión con Dios, entre en ese arrepentimiento genuino y esté en consagración diaria a su Señor, esté en una unión diaria con Él, todos los días en esa comunión. Entonces, queridos hermanos, Cristo hoy en día está ante el anciano de días, ante el Padre Celestial, porque al arca que estaba en el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote, ese era el trono de Dios. Y hoy Cristo está allí, ministrando por nosotros. Se está haciendo esta obra final, se está haciendo esta expiación final, y pronto se culminará con la purificación del santuario. Queridos amigos, hermanos, no desaprovechemos esta oportunidad que Dios nos está dando. Las profecías lo anunciaban, hoy se está cumpliendo, el tiempo se acaba. Hoy es tu momento de decidir, de entregarte a Dios o caminar tu propio destino. Elige lo bueno, elige la vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.